Continuamos en esta mañana con el estudio del libro del profeta Daniel y vamos a tomar el capítulo 4 en esta mañana. Daniel capítulo 4, les invito allí a que tomen la palabra de Dios. Ayer estuvimos hablando del capítulo 3, de cómo se hizo, cómo este rey levantó una estatua y convocó a todas las naciones a adorarla. Eso es profético, porque nos está hablando de cómo el falso profeta le va a infundir aliento a la imagen del anticristo y va a hacer que todos aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida le adoren. Y así como hubo un remanente fiel, hubieron 3 varones, amén, Sadrach, Mesach y Abednego, que no adoraron la estatua. En ese tiempo, cuando esté gobernando el anticristo, va a haber un remanente fiel, 144,000 judíos, y muchos de los que se quedaron en el rapto, que no van a aceptar la imagen ni la marca de la bestia, y muchos de ellos van a hacerlo a precio de su vida. Amén. Dijimos también que así como Dios preservó a aquellos jóvenes en el horno de fuego, Dios preservará a los fieles durante la tribulación y los guardará de toda obra perversa del enemigo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Así que continuamos en esta mañana. Vamos a tomar Daniel capítulo 4. Dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Lean el versículo subsiguiente. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. El 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Léalo conmigo. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 4 del libro de Daniel cubre aproximadamente 8 años en cuanto a tiempo. Repito, el capítulo 4 del libro de Daniel cubre un espacio de 8 años entre lo que había sucedido en el capítulo 3 y lo que vamos a ver en el capítulo 4. Nosotros vemos que ya había pasado unos años considerables. Se cree que esto sucedió, bendecido el nombre maravilloso del Señor. Se cree que esto sucedió en el año 578 antes de Cristo. Ya Nabucodonosor había reinado bastantes años. Recuerde que ya Dios había tratado con Nabucodonosor. La primera vez Dios le dio un sueño, porque si algo desea Dios es que ninguna persona se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. De alguna manera Dios se comunica con los seres humanos, sean reyes, sean esclavos, sean libres, tengan dinero, sean pobres, sean blancos, sean negros, estén arriba o estén abajo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nadie se pierda, que cada vida le conozca y venga al conocimiento de Jesucristo y sea salvo. Entonces, en ese primer sueño que usted recuerda, usted sabe que Nabucodonosor terminó engrandeciendo ¿a quién? A Daniel, al Dios de Daniel. Y cuando Dios le dio la revelación a través de Daniel, la figura con la cabeza de oro, los brazos de plata, el pecho y el vientre de bronce, ¿a quién él le dio honores? A Daniel. No obstante, en el capítulo 3, el mismo Nabucodonosor se hace una imagen, o hace una imagen para que todo el mundo lo adore. Dios vuelve a tratar con Nabucodonosor. ¿Cómo? Se manifiesta en el horno de fuego. Por eso estábamos entonando ese coro tan lindo. Hay uno más entre las llamas. El cuarto hombre se manifiesta. Él se queda maravillado y ordena que cualquiera que diga alguna blasfemia
contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar. Ya Dios ha tratado con él. Pero ¿qué ocurre, hermano? Que tristemente, lamentablemente, dolorosamente, aunque Dios muchas veces trata con nosotros de diversas maneras, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se llena de callos. Y esto le pasó a Nabucodonosor. Pero yo quiero que en esta mañana usted vaya mirando cada versículo para que usted vea que el Nabucodonosor del capítulo 4 es diferente al Nabucodonosor del capítulo 2 y del capítulo 3. Miren lo que hace Dios. Era un hombre soberbio, orgulloso. Pero aquí usted va a ver el cambio, la metamorfosis, la transformación que se produce en la persona cuando tiene un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Yo quiero que vaya mirando. Mire el versículo 1 del capítulo 4. Dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Mire que este Nabucodonosor había tenido un reinado universal. Él tenía o reinaba sobre multitud de naciones. Pero mire cómo se dirige. Les dice Nabucodonosor a los pueblos, naciones. ¿Y qué palabra utiliza? Paz. Ya no amenaza. Ya no dice palabras soeces. Ahora dice paz. ¿Por qué él envía esa palabra de paz? Porque nadie puede dar lo que no tiene en su corazón. Porque este hombre que está escribiendo ahora era un hombre tratado por el Espíritu Santo. Era un hombre cambiado y ahora él conoció la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted se imagina ese hombre que había llevado a esas naciones encadenadas, desnudas, que los había aplastado, y que ahora les escriba una carta donde diga paz. Dirían, pero ¿qué le habrá sucedido? ¿Qué le había sucedido? Que Dios se había aparecido en su camino. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? No hay paz en una persona sin que encuentre al dador de la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando uno se encuentra con Dios, hay paz. Y de esa paz que uno tiene, puede hacer partícipe a los demás. Nabucodonosor ahora habla de paz, porque encontró al Dios de paz. Y este testimonio de Nabucodonosor es tremendo, hermano, porque usted sabe qué significa la palabra evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Y el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar esta buena nueva a todas las naciones. Yo quiero que usted lo vuelva a mirar. ¿Sabe que Nabucodonosor está dándole testimonio a todas las naciones de Dios? Miren lo que dice el primer versículo: a todas las naciones y lenguas que moran sobre la tierra. Él está dando un testimonio universal de lo que Dios había hecho en su vida. Por eso yo le digo, hermano, que los caminos de Dios son inescrutables. ¿Quién iba a decir que Dios iba a usar a 4 jóvenes? Eran 4, no eran más, para impactar y tocar el corazón de una bestia como Nabucodonosor. Y que ahora, a través de Nabucodonosor, las naciones gentiles y paganas iban a oír hablar del Dios verdadero. Pero ¿quién lo iba a decir? El hombre que en el capítulo 3 levantó una imagen a su Dios. En el 4 habla del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Qué produjo el cambio? El verso 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros
que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Mira el título que él utiliza: El Elión, el Dios Altísimo. Sabe que en Babilonia había muchísimos dioses, lo prediqué ayer, pero él ya se dio cuenta que eran dioses que no podían salvar, que eran dioses de barro, de madera, y que el único Dios que estaba por encima de todo era Jehová de los ejércitos. Cuando uno reconoce a Dios, cuando uno se da cuenta que el único Dios que está por encima de todo es el Dios Altísimo. Gloria. Cuán grandes son sus señales, verso 3. Cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. Ahora él se da cuenta que el reino de ese Dios Altísimo es sempiterno, que ese Dios se revela, que ese Dios hace milagros, que ese Dios hace maravillas, y que tiene un señorío de generación en generación, que no tiene fecha de caducidad. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y él nos dice en el verso 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Este hombre, cuando describe esta experiencia, había conquistado Persia, había vencido prácticamente a las naciones que le rodeaban: Fenicia, Judá, Asiria, Egipto. Y él estaba tan tranquilo, pero en ese momento Dios se manifestó en su vida a través de un sueño. Y dice: vi un sueño, verso 5, que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y el verso 7 dice: vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel. Quiero que mire un versículo en la Biblia. Quiero que mire Isaías capítulo 8, cuando habla de la inutilidad de los adivinos, de los astrólogos, de esos hechiceros. Isaías capítulo 8, versículo del 19 al 22, dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren, conforme a esto es, porque no les ha amanecido. ¿Cuántas personas, cuando tienen una situación difícil, supuestamente van a consultar a un adivino, a un hechicero, a alguien que supuestamente les va a decir algo? Y tal vez le dice algo, pero es mentira, porque el diablo es el padre de toda mentira. Todo lo que nosotros necesitamos conocer está aquí, revelado en la palabra de Dios. Porque el Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Así que nosotros vemos cuál fue la actitud de Nabucodonosor. Llamó a los adivinos, llamó a los hechiceros, llamó a los que tenían su reino, y no le pudieron dar respuesta. Miren, las cosas de Dios, solamente Dios las puede revelar. Amén. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu y no las puede percibir, porque para él son locura. Entonces entró Daniel, capítulo 4, versículo 9, dice que él le dijo: yo he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones del sueño que he visto. En el primer sueño él lo olvidó, pero él lo recordaba, pero nadie le podía dar la interpretación. Y él dice en el verso 10: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama,
Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía el árbol, este es el sueño de Nabucodonosor, y se hacía fuerte. Eso habla del crecimiento del imperio babilónico y sobre todo del reinado de Nabucodonosor. Su copa llegaba hasta el cielo. Recuerde que el imperio babilónico se extendió hacia otras naciones y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía toda carne. Las naciones dependían de este rey. Y nos dice la palabra: vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitarle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce sobre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y dice: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El rey Nabucodonosor ha visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido. Él ahora le dice a Daniel que le dé la revelación. Y en el versículo 19 Daniel dice que se quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. A pesar de que Nabucodonosor lo había llevado cautivo, a pesar de todo el daño que él había hecho, se ve que Daniel lo apreciaba. Daniel dijo: la interpretación del sueño sea para tus enemigos, porque a pesar de todo lo malo, Daniel tenía misericordia de él. Amén. Y entonces ahí es cuando Daniel empieza a darle la interpretación. En el verso 20 dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el cual había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y bronce, y será mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea tu parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, que te echarán entre los hombres. Verso 25. Y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Daniel le da la interpretación. Le dice: tú has crecido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Todo lo que tienes es Dios el que te lo ha dado, pero como te has ensoberbecido. Hermanos, si hay un pecado que desagrada el corazón de Dios, es el orgullo. El orgullo fue la caída de Satanás. Y la palabra dice: Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y la palabra dice
amén, que antes de la caída viene el enaltecimiento. Entonces este hombre estaba lleno de orgullo, y Daniel le dice: todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, pero el Señor te está diciendo que va a humillar tu soberbia, que te vas a quedar convertido en una bestia durante 7 años. Vas a comer como los bueyes, no te vas a bañar. Y le está hablando de lo que viene, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, aleluya, el hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Y el Señor dice: no seáis como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con cabestro o con freno. Y Jeremías dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no tiene entendimiento. Hermano, a su nombre sea la gloria. Qué triste es cuando Dios nos da la vida y no podemos entender las ramas que tenemos, esas ramas de juventud. Ese verdor un día nos será cortado. Ese verdor que tenemos de salud nos es cortado, porque Dios nos hace reverdecer y crecer un tiempo, pero llega el tiempo de la poda para que nosotros podamos humillarnos y reconocer que el Altísimo gobierna sobre los hijos de los hombres. A veces creemos que vamos a crecer hasta por encima de Dios. Yo conozco árboles, conozco personas que se creen hasta más grandes que Jehová de los ejércitos. Usted les ve esa soberbia, usted les ve moviendo esas ramas de orgullo, hermano. Usted les ve ese follaje de arrogancia. Amén. Pero nadie puede crecer por encima de Dios. Por mucho que uno crezca, siempre el Señor va a estar por encima. Y cuando Dios nos da frutos y nos bendice, hay que decirle: Señor, gracias por lo que tú me has dado, por los frutos que tú me has dado, por los hijos, por el trabajo, por la salud. Estos frutos que cuelgan de las ramas de mi vida son porque a Dios le ha placido que cuelguen. Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Pero es que la soberbia les lleva a creer que están por encima de Dios. Hasta que el Señor le dice a Nabucodonosor: te van a echar con las bestias. Y van a pasar 7 años. Recuerde que el número 7 es el número de perfección. Y tú en el sueño veías que tomaban el árbol y lo cortaban, pero las raíces la ataban con hierro. ¿Para qué? Para que no creciera, para que se quedara ahí. Porque todo está sujeto al hierro soberano de la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Usted sabía que a Nabucodonosor hasta el profeta Jeremías le predicó la palabra. Usted sabía que a Nabucodonosor le habían enseñado las profecías de Jeremías que hablaban de que Dios le había dado ese dominio, pero él no se había humillado, hermano. Él oía, pero como que no entendía, hasta que llegó este momento. Amén. Cuando de repente le viene una enfermedad y él empieza a creerse un animal, una bestia. Amén. Se cree que la enfermedad que le dio se conoce como boantropía. Se creía un buey, o una licantropía, o una zoantropía. Se sentía un animal y corría en 4 patas. Nos dice aquí la palabra que cuando Daniel le dio la revelación, eso no le vino de repente. Pasó 1 año. Pero Daniel, mire el consejo que le dio. En el verso 27, léanlo conmigo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez esto sea para una prolongación de tu tranquilidad. Le habla de hacer obras, porque la fe sin obras es muerta. De frutos. Le dice: cambia, vuélvete a Dios. Pero ese mensaje que Daniel le dio, como que lo impactó en ese momento, pero no lo llegó a cambiar, hermano. En el versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Hermano, la palabra de Dios no cae a tierra. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará.
sécase la hierba, se marchitan las flores, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. ¿Cuándo le sucedió eso? Al año, verso 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Miren lo que decía Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Él había edificado la ciudad de Babilonia. Esa ciudad estaba considerada, los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo. Esa ciudad de Babilonia tenía 100 puertas de bronce. Esa ciudad de Babilonia tenía 250 torres, tenía un canal que llevaba las aguas del Éufrates por en medio de la ciudad de norte a sur. Esa ciudad tenía teatros, tenía una estatua al dios Bel enorme. Era una ciudad que él había engrandecido. Por los muros de Babilonia podían, usemos la terminología, podían transitar hasta un carro tirado por 4 caballos, porque los muros eran hasta de 3 y 4 metros de grosor. Hermano, era una ciudad tremenda, hermosa. Y él dice: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y aquí dice: con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Yo, mi. Amén. Yo, el orgullo. Y cuando él está contemplando su obra, miren lo que dice el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Cómo es posible que este rey de la noche a la mañana se transforma en un monstruo, en una bestia? Las uñas le crecieron como águilas, el cabello, hermano, estaba comiendo hierba ahí, arrastrándose, amén, mirando hacia abajo. Pero déjeme decirle algo: en esos 7 años en que él estaba mirando hacia abajo, Dios empezó a cambiar el corazón de Nabucodonosor. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Cuando él miraba hacia arriba, él se sentía soberbio, él se sentía orgulloso cuando estaba arriba, pero ahora Dios lo tiró abajo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ahora Dios lo humilla, amén, bendito sea el nombre del Señor. Ahora come hierba como los animales, ahora como que él está ahí y la gente lo mira, se ríen de él, se burlan de él. Ahora cuando él, aleluya, está ahí recorriendo, hermano, el parque, amén, ahí bañándose con los animales, amén, y la gente dice: ya no tiene remedio, no se va a recuperar. En esos 7 años, quien tomó el trono fue su hijo Evil-Merodach. Su hijo dijo: ya mi papá no se va a recuperar. Pero ¿qué había dicho Dios? 7 años, 7 tiempos. Y hermano, cuando terminaron aquellos 7 años, sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Oh, a Dios sea la gloria. Mira lo que dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mire, cuando uno levanta su mirada al cielo, todo cambia. Cuando uno mira a Dios, todo cambia. Cuando uno se da cuenta que Dios es Dios y que está por encima de todo, todo se transforma. Le costó a Dios 8 años que este hombre, o más,
para que este hombre levantara su mirada al cielo y se diera cuenta de que el Altísimo gobierna sobre los hijos de los hombres. ¿Cuántos pueden bendecir al nombre del Señor? Entonces, cuando este hombre levanta su mirada al cielo, ¿qué ocurre? En el verso 34, mi razón me fue devuelta. Me recuerda al pródigo cuando volvió en sí. Me recuerda al gadareno cuando recuperó la razón. Dice, mi cordura, mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su señorío por todas las edades. Ahora él, amén, no bendice al Dios de Daniel, no, ahora bendice a Dios de manera directa. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ahora él tiene un encuentro personal con Dios, se humilla delante de Dios. ¿Cuántos podemos bendecir al Señor? Y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino. Oiga, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Sabe cuántos años le quedaban de vida a Nabucodonosor? 16 años. Él murió, bendecido el nombre maravilloso del Señor, en el año 562. Reinó 43 años. Pero déjeme decirle algo. En esos 16 años, Él se convirtió al Dios verdadero. Él ya no adoró a Marduk. Él ya no adoró a Istar. Él ya no adoró a los dioses paganos. Él en esos años se volvió al Dios vivo. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Hermanos, qué privilegio cuando uno puede, aleluya, humillarse delante de Dios. Qué privilegio cuando uno, como en esta mañana, puede levantar la mirada cada día, cada mañana, cada atardecer y decirle, Señor, yo te alabo porque hoy estoy en pie por tu misericordia. Aleluya. Señor, reconozco que tú eres Dios. Gloria. Oh, a Dios sea la gloria, hermano. ¿Cuánta gente se está arrastrando en el vicio por no reconocer a Dios? ¿Cuánta gente se están arrastrando en la hechicería por no reconocer a Dios? ¿Cuánta gente usted conoce que están arrastrándose detrás de una botella de alcohol, arrastrándose en un prostíbulo, arrastrándose en el pecado, arrastrándose, amén, en la droga, amén, ahí convertidos en animales, como en bestias, aleluya, porque no reconocen, porque a Nabucodonosor ya le habían dado la palabra, pero él la había rechazado. Pero llegó el día cuando él dijo, hoy es el día, hoy voy a levantar mis ojos, hoy me vuelvo a Dios, y el Señor lo restauró. Hermano, cualquier persona que levanta su mirada al Dios del cielo, el Señor lo vuelve la cordura, el Señor le abre la mente, porque solo Jehová puede abrir el entendimiento y hacer que uno reconozca que el Altísimo gobierna sobre los hombres. Amén. Usted está aquí porque Dios lo sacó de entre las bestias. Amén. Porque el Señor un día lo domesticó. Gloria. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Le quitó el orgullo, la soberbia, y ahora usted es uno más de los adoradores del Dios Altísimo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Vamos a continuar rápidamente. Vamos a ir al capítulo 5. Oh, a Dios sea la gloria. El capítulo 5 del libro de Daniel. Entre el capítulo 4 y el 5 hay un intervalo de 23 años. Repito, entre el capítulo 4 y el 5 de Daniel hay 23 años. Ya hemos dicho que muere Nabucodonosor. Le sucede su hijo llamado Evil Merodach. Su hijo reina durante 2 años y es asesinado por su tío, que se llamaba Neriglissar. Su tío reina por 4 años y muere, y le sucede un hijo de él, pero también es asesinado. Y luego entra en el reino un rey noble que se llamaba Nabodino. Este Nabodino tenía un hijo llamado Belsasar. Hay gente que cuestiona el libro de Daniel
Porque dice, pero ¿cómo que Belsasar era el rey? Claro, su padre era el rey, pero él era o ejercía un reino o un reinado delegado. Su padre restauró la grandeza de Babilonia que le había dado Nabucodonosor en sus días. Ahora su padre salía a campañas militares y en una de las salidas parece que fue hecho preso en una ciudad llamada Borsippa. Y mientras él estaba engrandeciendo el reino, este holgazán, este hijo irresponsable, este Belsasar, se dedicó a hacer una orgía y una fiesta consagrando las vasijas del santuario a los demonios y a los ídolos. ¿Cuántos padres han hecho un gran esfuerzo para sacar a los hijos adelante y luego contemplan con horror cómo en vez de crecer un árbol fuerte, una persona responsable, lo que crece allí es un irresponsable que no ha valorado los sacrificios de su padre? Aleluya. Así era Belsasar. Amén. Por eso en el capítulo 5 nos dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Amén. Quiero aclararles algo. Dice el versículo 2: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Había tal grado de depravación en aquellos tiempos que el que mínimo tenía 3 mujeres, entre 3 y 10 sus esposas, y podían tener montón de concubinas. ¿Y qué hace él? Usted recuerda que en el capítulo 1 Nabucodonosor había traído los vasos que habían sido consagrados en el templo de Salomón. Lo recuerda, ¿verdad? Recuerde Daniel capítulo 1. Y los había colocado en el templo de su Dios. Esos vasos nunca el anciano Nabucodonosor los usó para ese tipo de cosas. Tuvo cierto respeto, pero este Belsasar mandó traer esas vasijas que estaban consagradas solo al culto divino, y empezó a usarlas en una orgía, en una fiesta pagana, y a dedicarlas a los ídolos y a los demonios, provocando directamente a Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Vaya rápidamente a Romanos capítulo 1. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Romanos, el capítulo 1 de la epístola a los romanos, dice lo siguiente: 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Amén. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Verso 25: honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es lo que le pasó a Belsasar. Amén. Había tenido testimonio de lo que el Señor había hecho en su abuelo, pero él no se humilló. Y entonces dice que tomó esas vasijas sagradas, y en el 3 dice: fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo. Cuando usted lee el libro de Esdras, usted se va a dar cuenta que cuando Ciro empezó a reinar, él le devolvió al pueblo esas vasijas. Eso está en el capítulo 1 de Esdras. Pero se ve que él tomó las vasijas,
y empezó a beber en ella. En el 4 dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Mire, cuando ellos estaban ahí emborrachándose, profanando el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, cuando ellos estaban ahí embriagados, ¿qué dice la Biblia? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra: sed pues sobrios. El diablo quiere emborracharnos con las cosas que hay en este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos turbados y no abramos los ojos a lo eterno. ¿Cuántas personas se han muerto borrachos, drogados? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Él está en esa fiesta pagana, hermano, y adorando a los demonios, Dios se manifestó. Mire el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Aparecieron unos dedos ahí. Esos dedos, déjeme decirle algo, esos dedos fueron los que le dijeron a Moisés: escribe. Y dice que las escrituras fueron escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Esos dedos, dice la palabra, fueron los que diseñaron el universo. Salmo 8. Ese dedo fue el que se agachó cuando vinieron a condenar a una mujer adúltera y empezó a escribir en tierra y dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Ese dedo fue el que dijo: yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Era el dedo de Dios. Yo me imagino cuando ellos están ahí, hermanos, bebiendo y ahí entregados al pecado, y de repente miran una luz en la pared que de repente se encendió. Era la luz de Dios, aleluya. Y Belsasar empieza a ver una mano y las rodillas le empiezan a temblar, hermano, y empiezan a chocar una con la otra. Los ojos se le desorbitaron porque empezó a ver el dedo de Dios que se estaba moviendo ahí, escribiendo. ¿Sabe por qué yo amo este libro? Porque este libro salió del dedo de Dios. Ninguna parte de la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando le damos a Dios la gloria, la palabra es eterna. La palabra que tiene en la mano es de Dios, y usted tiene que creerla porque salió de la mano de Jehová. Oh, poderoso Dios. Hermano, empezó ahí a ver una mano ahí escribiendo, y él estaba mirando aquello turbado y aterrorizado. Dice que el rey, verso 6, palideció. Sus pensamientos lo turbaron, se le debilitaron las rodillas y daban la una contra la otra. Verso 7. Y el rey gritó en alta voz: que hicieran venir aquí a los de siempre, a los caldeos, a los adivinos, a los sabios de Babilonia. Y dijo: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Y fueron introducidos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Oh, bendecido el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos que él se queda ahí turbado, no puede entender, sus adivinos no pueden darle la revelación, ahí aparece la reina madre, la abuela, era su abuela. Amén. Ahí aparece su abuela, se cree que se llamaba Nitocris, la que fue la esposa de Nabucodonosor, el que se convirtió. Le habla a este joven irresponsable, o a este hombre irresponsable, y le dice, versículo 10: Rey vive para siempre.
No te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino, verso 11, hay un hombre del cual mora el Espíritu de los dioses santos. Está hablando de Daniel. ¿Usted sabe por qué Daniel no estaba ahí? ¿Usted sabe por qué a Daniel no lo invitaron? Porque si usted hace un recorrido cronológico, ¿sabe cuántos años tenía Daniel aquí? 86 años. Pero se había mantenido fiel. Ya estaba llegando al final el imperio babilónico, que iba a durar 70 años. Y ese muchachito que llegó con 16 años, ahora tenía 86. Pero como era fiel, sabían que Daniel no iba a adorar a los demonios, Daniel no iba a adorar ídolos, no lo invitaron a su fiesta. Usted no nota que hay personas que son tan malvadas que no lo quieren ver a usted al lado de ellos. Nunca un Belsasar quiere ver a su lado a un Daniel, porque los Danieles les molestan. Pero ¿sabe cuándo los Belsasares se acuerdan de los Danieles? Cuando están en problemas. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando este hombre vio que no podía resolver eso, dijo: llámenme aquí. ¿A quién le trajeron? A Daniel. Hermano, hay cosas que solo Dios las conoce. Hay respuestas para ti y para mí que solo Dios las tiene. Hay palabras que solo están en el corazón de aquel del cual se dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y ahora los que no querían a Daniel cerca, ahora entra Daniel ahí. ¿Y qué le dice Belsasar? Por favor, interprétame esta revelación que he tenido. Y le promete a Daniel una cantidad de cosas. Y le dice: eres tú, Daniel, verso 13, de los hijos de la cautividad. Yo he oído de ti que tienes el espíritu de los dioses santos. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen la escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones, resolver dificultades. Verso 16. Si ahora puedes leer esta escritura y darme tu interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. ¿Qué le respondió Daniel? Verso 17. Tus dones sean para ti y tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y daré la interpretación. Un hombre de 86 años, pero que no vende su mensaje. Amén. Y entonces le dice: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, que realmente era su abuelo, el reino y la grandeza. Y por la grandeza que le dio, los pueblos y naciones temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba la vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció por su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, fue echado entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a la bestia, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que él le place. Y mire, le habla de lo que Dios hizo en su abuelo, y ahora le dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y los grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, le diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y entonces ahora le dice, y la escritura es Mene Mene Tekel Uparsin. Vamos a mirar en qué consiste esa escritura que
vio en ese momento. En el verso 26 dice: Mene, cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene era un sustantivo arameo que equivalía a 50 ciclos de plata. Era una moneda, pero también era un peso, y significa enumerar y contar. Lo que Dios le está diciendo es: Dios ha contado ya tus años. Hermano, no vamos a vivir más de los años que Dios haya determinado para nosotros. La segunda palabra era tekel. Tekel es una expresión también que se refiere a un peso o a una moneda y equivale a 13 gramos. Y le dice él: pesado ha sido en balanza, verso 27, y fuiste hallado falto. Dios lo pesó en balanza. Primero contado, luego pesado, y por último Pérez, que significa división. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y mire lo que dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero mire la palabra de Dios, verso 30: en la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Hermano, ya estamos terminando. Para cada uno de nosotros habrá un Mene, un tekel, amén, y también habrá un uparsi. Dios contará nuestros años, nos pesará y seremos divididos. Si hemos sido fieles, nuestra alma irá a la presencia de Dios. Amén. Si no hemos sido fieles, lamentablemente iremos a otro lugar donde estaremos con aquella gente que eran del carácter de los que estaban con Belsasar. Esa noche el rey medo-persa Ciro, sabe que en Babilonia ya le dije que entraba un canal. Ellos estaban tan confiados que se descuidaron la vigilancia. El rey medo-persa desvió las aguas del canal, entró por debajo del puente elevadizo, y en aquella misma noche le dieron muerte a Belsasar y a todos los que estaban banqueteando y festejando con él. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga fieles. ¿Cuál es la aplicación profética? La aplicación profética es que así como Nabucodonosor fue echado con las bestias, pero que las raíces las dejaron en tierra durante la gran tribulación, en la locura de los gentiles que va a durar 7 años, muchos se van a rebelar contra Dios y van a blasfemar de él, pero habrán algunos que al final van a alzar sus ojos como Nabucodonosor al cielo y van a reconocer que el Altísimo gobierna. Son los que se llaman los mártires de la tribulación. La muerte de Belsasar, ¿qué lección nos deja a nosotros? Lo que dice la palabra: que seamos sobrios y que velemos, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor nos va a llamar a cuentas. Vamos a estar en pie, démosle gracias a Dios y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a nosotros a mantenernos fieles, a amar su palabra, a honrarle. Y que en esta mañana, amado hermano, podamos levantar nuestra mirada una vez más al Señor y darle gracias por tantas maravillas que Dios ha hecho para con nosotros. Y entonamos ese coro: nuestro Salvador. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque en esta mañana nos has ayudado, nos has traído hasta tu casa. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente. Danos sabiduría, Dios. No permitas que el orgullo nos cegue. Sana toda enfermedad, llévate toda dolencia. Señor, permite que antes de que Jesucristo venga, miles, millones de personas abran sus ojos y levanten su mirada al Altísimo y reconozcan que tú eres el Dios que tiene el dominio y el señorío. Padre, te lo rogamos en esta hora, en el nombre
maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dele gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, oh Dios.